Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos nuevamente a su programa, este programa que hacemos con todo el amor y con todo el corazón para estar aquí, llevándoles toda esta buena educación e información para esta tarea tan bonita que es ser mamás, una tarea que es para toda la vida. Hoy, como pueden ver, nos encontramos en un lugar muy diferente a nuestro set habitual y estamos en la unidad de neonatos de la Clínica Universitaria Bolivariana y nos encontramos con el doctor Andrés Uribe. Doctor, bienvenido a Ser Mamás nuevamente. Muchísimas gracias por invitarme. Claro que sí, Doc, gracias a usted por la invitación. Doc, hablemosle un poquitico a las familias de Ser Mamás. ¿Qué es una unidad de neonatos? ¿Cómo nace una unidad de neonatos? ¿Para qué sirve una unidad de neonatos? Bueno, la historia de las unidades neonatales es muy particular. Nosotros vemos esto como de desarrollos científicos de la medicina, pero las unidades de cuidado intensivo neonatales nacen de una necesidad que es social y política. Por allá a fines de los 1800, en Francia se veían aires de guerra, que iban a haber guerras, y a los franceses les parecía que tenían muy poquitos soldados. Cuando fueron a investigar por qué tenían tan pocos soldados, era porque muchos de los bebés morían antes del año de vida y muchos morían en el primer mes. Entonces el gobierno francés empieza a estimular que haya desarrollo tecnológico en el área de los recién nacidos para tener más soldados inicialmente. Posteriormente en Estados Unidos empiezan a diseñar las incubadoras. Las incubadoras nacen bajo el convencimiento de que estos bebecitos necesitaban un mejor control de la temperatura. Como había una visión un poquito de que era un desperdicio de recursos, gastar dinero en los bebés muy pequeños, entonces la financiación inicial tuvo que ser privada. Entonces hay un doctor que se llama Martin Cooney, que empieza a diseñar incubadoras, y para obtener fondos lo que hace son ferias. En las ferias tú podías entrar y por 25 centavos de dólar ver los prematuros en las máquinas que el doctor Cooney había diseñado. Entonces lo primero que se tuvo en el área de neonatología, irónicamente, viene desde la política, la economía y las necesidades sociales. Ya después sí viene una explosión, no porque los queríamos salvar ni por la salud. De hecho, los médicos llegan tarde a esa historia. Médicos y enfermeras llegamos por allá en 1920. Llegamos muy tarde a la historia, pero de ahí en adelante ha habido una explosión tecnológica de una cantidad grande de aparatos, equipos, tecnología y conocimiento que han llevado a que cambiemos, que anteriormente se morían el 85% de los recién nacidos enfermos, y en este momento podemos salvar al 85% de los bebés. O sea, se le dio totalmente la vuelta a la torta. Nuevamente fue así, que ahora la prioridad realmente es la vida y la salud de los bebés, de los neonatos. Doctor Andrés, hablemos un poquitico de las principales causas por las que un neonato llega a una unidad. Hablábamos ahorita que la causa principal es un bebé prematuro, por la prematuridad. Nosotros tenemos 3 tipos de bebés aquí en general, tratando de meterlos a todos como en una cajita, que no es lo lógico ni lo normal, porque aquí hay todo tipo de bebés con todo tipo de enfermedades, pero si uno trata de agrupar, hay 3 grandes grupos. El grupo de los prematuros, que fue donde inicialmente se enfocó casi todo el cuidado intensivo. El grupo de los bebés que tienen malformaciones congénitas, malformaciones al nacer, y el grupo de los bebés agudamente enfermos, bebés que nacieron bien o venían bien y en el transcurso del nacimiento o de los primeros días tuvieron enfermedades que son muy agresivas. Digamos que ahí están los 3 tipos de enfermedades. Cuando nosotros cogemos los prematuros particularmente, todas las enfermedades de los prematuros están derivadas de los órganos inmaduros. Son órganos que apenas se estaban desarrollando, y como el bebé sale antes por alguna razón, generalmente son razones de las mamás se enferman y hay que sacar el bebé. Entonces tienen muchas enfermedades derivadas de no haber terminado su periodo de formación.
En los bebés agudamente enfermos, el problema más grave son las infecciones. Generalmente son infecciones o que se adquirieron adentro de la mamá o son infecciones que se adquirieron posteriormente al nacimiento. Y en el grupo de las malformaciones congénitas, lo más común son los problemas del corazón. Bueno, no, lo más común son malformaciones menores, que tiene un dedito de más, que tiene un huequito antes de la oreja, que tiene un huequito por acá en el cuello, un huequito por acá en la región lumbar. Eso es lo más común, las malformaciones menores, pero esas no causan que el bebé entre a cuidado intensivo. Son realmente las malformaciones mayores, o sea, aquellas que afectan o un órgano vital o una función del organismo que es vital, que las que ocasionan que los bebés lleguen a cuidado intensivo. Y de esas, las más comunes son los problemas del corazón. Claro que sí. Doc, ya hablando y después de haberles explicado a las familias cómo se clasifican estos grupos de bebés, hablemos un poquitico de esas enfermedades puntuales que afectan a estos bebés, por ejemplo, en los prematuros debido a su poco desarrollo y maduración de sus órganos y el bajo peso. Entonces, ¿cuáles son esas enfermedades, por ejemplo, en los prematuros más frecuentes? Sabemos que un bebé prematuro es un bebé de bajo peso y por obvias razones no se puede ir a su casa, por obvias razones la mamá y el papá deben ser una familia que debe cangurear para que ese bebé coja peso y vaya evolucionando. Y los pulmones, la maduración pulmonar es como una de esas patologías que más se presentan en los niños prematuros. Hablemos de esto, Doc. Entonces, aquí en la Clínica Universitaria Bolivariana, nuestra principal causa de ingreso son los trastornos respiratorios. Hay en general 5 principales trastornos respiratorios. Como tú dices, la parte de la falta de madurez de los pulmones es probablemente la principal causa de que entren los bebés prematuros. Le llamamos en el ámbito médico enfermedad de membranas hialinas. Es una enfermedad que puede ser muy severa. Nosotros ahí lo que tenemos es ciertos equipos, ciertos aparatos que le proveen al bebé una posibilidad de respirar mejor y de que lleve el oxígeno a la sangre y pueda ese oxígeno estar en los órganos y cumplir las funciones vitales. Es como la más común. Le sigue la neumonía neonatal, o sea, la infección pulmonar derivada puede ser de la misma prematuridad, del bajo peso o por gérmenes que se adquirieron en el canal del parto. De entrada, todos los prematuros tienen un sistema defensivo más bajito, la inmunidad es menor y digamos que son predispuestos a infecciones. Ustedes ven toda la normatividad para ingresar aquí, lavado de manos, no tener anillos, pulseras, relojes, no debe entrar nadie enfermo a estas unidades porque se considera que estos bebés todos tienen las defensas bajitas. Entonces, sí, permitimos el ingreso de mamá y papá 24 horas, nos parece muy importante el contacto con las familias, pero bajo las restricciones que te acabo de comentar. Están otras enfermedades más raras, que son, por ejemplo, cuando el bebé hace materia fecal adentro del útero y se le va a los pulmones. Esa es una enfermedad muy grave. Tenemos otra que es mucho más común, que es la taquipnea transitoria del recién nacido. En español son bebés que cuando nacen no expulsan totalmente el líquido que ellos respiran en el útero, y ese líquido, ese periodo de adaptación entre respirar aire y respirar líquido les cuesta mucho trabajo. Esos bebés no son raros, son relativamente frecuentes. Como te digo, más que una enfermedad, es como un trastorno de adaptación y ocurre generalmente cuando se hacen cesáreas antes de la semana 38 de edad gestacional. Así es, Doc. Ahorita que hablando de estas enfermedades respiratorias, Doc, hay que enfatizar mucho en que las enfermedades respiratorias es como una de las principales causas en los bebés y que son de las que pueden causar hasta muerte en los bebés. Por ejemplo, cuando hay neumonía, la neumonía, muchas familias de pronto no le ponen mucha atención a esto, pero en un menor
de 2 años y más en un neonato, doc, como que es algo realmente fuerte, es algo muy, muy complicado. Doc, en esta clasificación que hicimos al inicio de nuestro programa, usted nos hablaba también que están, aparte de los prematuros, los bebés que están agudamente enfermos, que tienen otras infecciones, no solamente respiratorias, sino otro tipo de infecciones. Hablemos de estas infecciones, doc. Bueno, sí, tú tienes razón en que mucha sintomatología que tú en un niño más grande puedes considerar que es leve o que no requiere mucha atención, en niños menores del mes de vida o de los 2 meses de vida suelen ser bastante graves y deben ser motivo de consulta. El ejemplo más importante es la fiebre. Si tú tienes un niño de 6 meses con fiebre, tú asumes que es una enfermedad benigna hasta que demuestres lo contrario, ¿cierto? O hasta que el bebé se comporte como otra cosa. En neonatos, en los niños menores de 2 meses, cuando tú tienes fiebres, tienes que consultar, siempre obligatoriamente, porque es una emergencia. No es el bebé que tú vas a una farmacia y que te vendan algo para la fiebre y esperemos a ver qué pasa. No, debes consultar porque se asume lo contrario del otro niño. O sea, tú asumes que hay una enfermedad grave hasta que demuestres lo contrario. Son generalmente los bebés con fiebre menos de 1 mes, deben ser hospitalizados, requieren antibióticos venosos y una cantidad de pruebas, orina, sangre, líquido cefalorraquídeo y otras muestras. Hablando específicamente de las infecciones adquiridas, culturalmente nosotros los colombianos somos muy particulares, somos muy familiares y nos gusta mucho lo social. Eso es una cosa buena, digamos, pero en los recién nacidos es muy problemático. En algunos países en el mundo, los más desarrollados, uno normalmente no va a visitar un recién nacido, no es algo recomendado. Nosotros solemos todo lo contrario, en esos primeros días de vida, la visita, el regalo, el shower, etcétera, no deberíamos. La verdad es que cuando contagiamos, los adultos mantenemos algún tipo de infecciones que para nosotros son muy poco llamativas, que no nos afectan, un dolor de garganta, una diarrea, unos moquitos. A nosotros eso no nos preocupa, pero si tú le pegas eso a un recién nacido, estamos hablando probablemente de un bebé que va a entrar a cuidado intensivo y que va a tener muchos problemas de ahí en adelante derivados de esa infección. Entonces es relativamente, digamos, recomendable que se limiten las visitas, que haya pocas personas alrededor del recién nacido y, muy importante, tener el aseo de las manos antes de tocar los bebecitos. Es una recomendación actual y todavía se sostiene y sigue siendo muy importante vacunar el núcleo familiar y la embarazada antes del nacimiento, sobre todo con la vacuna de tosferina, porque en el momento hay una epidemia mundial de tosferina y las personas que están siendo más afectadas son los recién nacidos menores de 2 meses. Así es, doc. Familias, estas recomendaciones de verdad son muy importantes. Doc, se nos acaba el tiempo, vamos a nuestro primer corte comerciales y ya seguimos hablando de todo este tema tan importante de la unidad neonatal. Ya regresamos. Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos, más osos, más agua, más vida. Gracias, osos y anteojos. ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy voy a crecer de nuevo. Voy a descubrir y a reinventar. Tengo toda una vida por disfrutar. Soy Juan David Manjarrés, soldado profesional, futuro chef y administrador de la seguridad y salud ocupacional. Y yo vivo el CRI. Aquí tienes una nueva oportunidad. Centro de Rehabilitación Inclusiva. Gobierno de Colombia.
¿Qué voy a hacer hoy? Voy a entrenar, voy a sonreír y voy a vivir. Ahora sé que es posible superar cualquier límite y mi esfuerzo es un ejemplo. Soy Rosa María Sánchez, suboficial de la policía y deportista de alto rendimiento. Y yo vivo el CRIP. Aquí tienes una nueva oportunidad. Centro de Rehabilitación Inclusiva, Gobierno de Colombia. Despiértese, usted no ganó nada. Esta apuesta es ilegal y no está autorizada. Y al que se lo vendió, le pueden dar 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Para saber si una apuesta es legal, comuníquese a nuestra línea nacional o ingrese a la página web de Coljuegos. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Gobierno de Colombia. Regresamos de nuestro corte a comerciales y les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Ser Mamás. Doc, antes de irnos a cortes, veníamos hablando de las enfermedades agudas. Una de esas enfermedades agudas es durante la labor del parto o antes del parto, el bebé se demora un poquito más de tiempo para nacer y se meconea, o sea que el bebé ingiere el popó de él. ¿Qué pasa cuando esto sucede en un bebé? ¿Por qué entra a una unidad neonatal? Bueno, eso es una de las enfermedades más graves que nosotros tenemos porque pues obviamente la textura y la forma, la parte química y física del popó en los pulmones causa un daño importante. Nosotros le llamamos a los primeros popós, le llamamos meconio. Todas las mamás conocen que es una textura gruesa, espesa, de color verde. Eso es lo normal, entonces eso se va a los pulmones y es supremamente grave. Hay muchísimas enfermedades derivadas del proceso de parto. Se tiene la concepción que es errónea de que esas enfermedades son, digamos que prevenibles con la cesárea. Eso no es verdad. Algunos de esos daños no son detectables, al menos con lo que podemos hacer en este momento en el mundo científico. Entonces hay algunas enfermedades que nace el bebé, venía muy bien, todos los controles normales, todos los exámenes normales y de pronto el bebé nace y tiene problemas. Ahí están algún tipo de enfermedades derivadas de la asfixia, problemas de que el bebé se queda sin oxígeno al momento de nacer o cercano al nacer. Esos bebés tienen que ir a cuidado intensivo obligatoriamente y ahí como lo importante de conocer por nuestra audiencia es que en Medellín y en el Valle de Aburrá, incluso en el oriente antioqueño, hay centros ya que cuentan con la última tecnología y con los centros muy avanzados para el cuidado de estos recién nacidos. Claro que sí, Doc, y ahora que hablábamos de que podemos tener todo listo para el momento del nacimiento de nuestro hijo y hay algo que se está viendo o que siempre ha existido pero que muchas familias no hemos tenido en cuenta, que es la visita prenatal con el pediatra, y muchas familias, a pesar de que hagan esta visita prenatal con el pediatra para saber más o menos en qué condiciones van a ser su hijo, qué se les espera a esas familias y prepararse un poquitico para este nacimiento, aún así no sabemos qué va a pasar en el parto. Entonces, en el momento del parto tenemos que estar como muy dispuestas a lo que pase y ahí es donde llegan estos bebés. Cuando hay sufrimiento fetal, Doc, y cuando hay asfixia, se traslada el bebé inmediatamente a la unidad neonatal y se le entra a cuidados intensivos. ¿Qué tratamiento se hace con estos niños? Bueno, es muy importante eso. Hay algunas maternidades que no cuentan con unidad de cuidados intensivos neonatales. Así debería ser, no es algo raro ni es lo que normalmente pasa. Si tú vienes con un embarazo de bajo riesgo, puede ser asignada a nacer en un centro que no cuenta pues con las condiciones de cuidado intensivo. ¿Qué es lo importante? Que esa unidad detecte los problemas en forma rápida y contar con el transporte adecuado y correcto para que ese bebé llegue a una unidad de cuidado intensivo rápidamente. En general la población, incluso a veces los médicos también sobreestiman las capacidades que tiene el control prenatal
y las ecografías. El mensaje no es de que el control prenatal es malo, es incompleto, no. Generalmente el control prenatal es muy adecuado, generalmente, y permite detectar hasta el 70% de los problemas en conjunto con las ecografías prenatales. Pero mira que queda un 30% de problemas que los puede traer el bebé y que no son detectables, así sea el mejor ecografista del mundo y el mejor ginecólogo, eso hay un grupo de problemas que no son detectables. Entonces, lo que te digo, lo importante no es que todos los bebés nazcan en sitios con unidades, sino que cuando nazcan en otras situaciones sea factible que nosotros podamos enviar rápidamente el bebé y que se le empiecen las terapias lo más rápido posible. Bueno, Doc, dentro de la clasificación que hicimos inicialmente también entraban las enfermedades de malformaciones congénitas. Ahí vienen enfermedades mucho más severas como son las cardiopatías y otras derivadas de cada tipo de condición genética que traiga este niño. Hablemos un poquitico de estas patologías. Digamos que en ese grupo es muy grande. Prácticamente cualquier órgano puede venir con una malformación. Entonces tú puedes tener de ojos, de nariz, de orejas, de oídos, del cerebrito, los riñones, el corazón. Son muy frecuentes en nuestro medio, no sabemos por qué vemos más malformaciones congénitas de lo que ven en otros países. Puede ser porque aquí el reporte de esos bebés es juicioso, en otros países no tanto, entonces de pronto las visibilizamos más. Pero el caso es que al menos en números sí parece haber más malformaciones congénitas aquí. En general se acepta que un 3% de la población puede tener una malformación congénita, pero de esos, no, como hablábamos ahora, no todas son graves ni todas requieren intervención, algunas son leves y no requieren sino un seguimiento o a futuro cualquier intervención de tipo menor. Por ejemplo, los bebés que nacen con más deditos es una enfermedad relativamente común y nosotros no le hacemos nada en el periodo neonatal, sino que más adelante se hace una cirugía muy sencilla que incluso puede ser con anestesia local y se retira el dedito y aquí no pasó nada. Hay otras mucho más complejas, hay unas que comprometen varios órganos, eso es más delicado todavía. Lo que nosotros podemos ofrecer es que estén en un sitio que tenga muchos especialistas del riñón, del corazón, de las hormonas, del cerebro, de manera que se haga un manejo integral, que estos bebés sean vistos bien y que en algunos casos, en los casos en que podemos hacer algo, porque no siempre podemos, pues que se le pueda ofrecer, como te digo, un enfoque multidisciplinario. Y muy integral, en ese sentido, la atención. Doc, ya que usted hablaba ahorita de los indicadores que acá tienen, pues como los indicadores muy juiciosamente y se ven como que se van creciendo, ¿qué tan alta es la población con los bebés que nacen con parálisis cerebral durante el parto? O sea, que es causada durante el parto. Bueno, realmente la parálisis cerebral se detecta ya más adelante en la parte de desarrollo. Los bebés de riesgo neurológico lo llamamos nosotros, que son todos aquellos bebés que sufrieron alguna agresión que pudo haber afectado a futuro su desarrollo cerebral. Ahí entran el retraso mental, entran los retrasos psicomotores, la parálisis cerebral, problemas de ceguera, sordera, digamos que esos son el autismo, son los problemas más graves de todos. Hay un grupo muy grande de enfermedades que pueden afectar el cerebrito, al igual que otros órganos, es un cerebro inmaduro, susceptible a dañarse fácilmente. Entonces nosotros cuando encontramos que hay alguna enfermedad que puede a futuro comprometer la función del cerebro, lo llamamos riesgo neurológico y esos bebés los mandamos a unos cuidados especiales. Si son prematuros, van para el programa Canguro. Si son bebés que tienen más grandes, que no son prematuros, que son de término o de tiempo completo, esos bebés van a otro tipo de programas de seguimiento. En este momento casi todos los estamos mandando al comité de rehabilitación. Puede que no se le haya diagnosticado la enfermedad, pero por lo menos para que haya un seguimiento un poquito más intenso por personas muy entrenadas
y nosotros hacemos el seguimiento de otro grupo de pacientes también aquí por neurología infantil. Bueno, Doc, y hablando también de malformaciones genéticas, por ejemplo, síndrome de Down y enfermedades que van como de la mano del síndrome de Down y otras malformaciones genéticas, ¿cómo es el trato de estas familias? Porque de pronto esta familia no está preparada para recibir a su hijo, aparte de que tiene la condición genética, tiene enfermedades derivadas de la condición como las cardiopatías, enfermedades intestinales y otras más. Entonces, ¿cómo es el trato para esa familia y cómo es el tratamiento para este bebé? Muy bien, nosotros tenemos en la clínica, tenemos genetista, es un especialista invaluable en el área donde nosotros trabajamos, es el que nos ayuda con las familias. Entonces digamos que hay dos tipos grandes de enfermedades de ese tipo. Uno, donde tú puedes transmitir la enfermedad, ya sea que tú la tengas o que no la tengas, pero que tienes un gen que si se combina con otro puede producir la enfermedad. Esas son las, digamos, que le interesan más a la genética. Y hay otras que son el tipo de alteraciones que son congénitas, quiere decir que el bebé nació con ellas, pero no están originadas en los genes. Los genes los pudiéramos homologar, puede ser algo similar como a unos planos. Es los planos con que se construye el organismo. Entonces, cuando tú tienes problemas con los planos, lo que se va a construir puede tener problemas también. Entonces, cuando tenemos estos bebés, nos enfocamos en dos cosas. El primero, el diagnóstico, ¿cierto? Poder alcanzar nosotros tenemos posibilidad de diagnosticar ya más de 11.000 enfermedades genéticas, pero no te digo que sea un proceso fácil, es un proceso complejo. No por el hecho a veces de que tú tengas un gen vas a tener la enfermedad, eso es complejo de entender, pero así es. Pero puede que haya un disparador que ocasione que ese gen se active y la enfermedad se produce. Entonces es importante esto. Y el otro punto a donde nos dirigimos es poder hablar con las familias y darles una recomendación, se llama asesoría o consejería genética, y nosotros lo que buscamos es no decirle a las familias qué hacer, eso no busca la consejería, sino contarle qué probabilidades hay de que esos problemas puedan repetirse o no en una gestación futura. Eso es súper importante. Muchas de las familias que llegan aquí son muy jóvenes. Nosotros tenemos 17% de las mamás que llegan aquí son mamás primiadolescentes, o sea, mamás que tienen su primer embarazo en la adolescencia. Y el grupo más grande de mamás que tenemos está entre 21 años y 35 años. Ahí están casi todas nuestras mamás. Entonces son mamás que tienen la probabilidad de tener otro bebé y en algunas ocasiones, tristemente, de que el problema que se les presentó con este bebé vuelva a presentarse de la misma manera o incluso de una forma más grave todavía. Entonces nosotros, la consejería va hacia allá, hacia poderles dar a las familias una luz sobre cuáles son las probabilidades de que el problema se repita y ya la familia tomará la decisión si desea correr o no los riesgos de un segundo embarazo. Claro que sí. Bueno, Doc, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos hecho la invitación aquí a la unidad neonatal de la Clínica Bolivariana. ¿Algún mensaje para las familias? Pues a mí sí me parece bastante importante dejar 3 mensajitos. El primero, la vacunación es muy importante. Desde y durante. Sí, en segundo lugar, ver que los cambios en los recién nacidos son a veces delicados, a veces síntomas que nosotros no nos provocan una alerta en un niño grande, como por ejemplo síntomas gripales en un recién nacido, sí pueden ser más delicados. Entonces consultar a tiempo es muy importante. Y en tercer lugar, como que las familias nos vayamos dando cuenta que el recién nacido es un ser muy especial, que hay que cuidarlo mucho para que después podamos tener un adulto sano. Claro que sí. A ustedes, familias, está bien que a nivel sociocultural tenemos la iniciativa de ir a visitar ese recién nacido, pero por favor, abstinencia en ese momento y de pronto que no se enojen con la mamá o con esa familia recién nacida porque de pronto es un poquito recelosa con su hijo en ese términos de cuidados. Doctor, nuevamente muchas gracias. A ustedes, familias, también muchas gracias por preferirnos. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, Ser Mamás. Hasta pronto.